Bueno, en 3, 2 y uno e iniciamos. Muy buena noche para todos, qué gusto saludarles. Ya en este momento estamos transmitiendo desde el Facebook Live también. Y los que ya están aquí en el Google Meet, qué bueno que me acompañan. Bienvenidos, bienvenidas todos. Hoy les quiero invitar a que charlemos de un tema muy bonito, un tema muy interesante, un tema muy agradable, que dentro del el espacio del nuevo entendimiento de las enfermedades, de nuestros procesos emocionales, lo llamamos la bioneuroemoción. Y la bioneuroemoción no es nada más que algo que ya ha venido fomentándose y ha ido como construyéndose desde hace unos varios buenos años desde Europa. No es una tendencia, es una... Dejó de ser una teoría, ahora pasó a ser una comprobación. Son estudios médico-clínicos que permiten que comprendamos que la mayoría de las enfermedades, en un 90 y tanto por ciento, algunos estudios dicen que el 97, otros dicen que el 95, pero sí sabemos que más del 90% de las enfermedades que nosotros padecemos como seres humanos son emocionales. Las cargas emocionales que tenemos nosotros, cargas definidas como, por ejemplo, el hecho de tener una situación compleja con un familiar, con mis padres, de pronto en el mismo proceso laboral. Voy a empezar a comentarles a ustedes lo que necesariamente es importante entender, y es que cada vez que nosotros podemos realizar una difusión, un comentario o algo que nos genera a nosotros como la disposición de comprender qué es esto de la bioneuroemoción, es entender un poco que desde la medicina, Hipócrates hace muchísimo tiempo dijo algo muy bonito. Hace, imagínate, uno de los padres de la medicina moderna, de la medicina ancestral, él manifestaba y decía, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Qué interesante frase. La dijo Hipócrates hace muchísimo tiempo y de hecho es lo que está dando la oportunidad para que ahora mismo tengamos nosotros la disposición de comprender que la bioneuroemoción no es más que un encuentro muy bonito con nosotros mismos. Es comprender y entender que cada vez que nosotros tenemos la disposición para decir, hacer y comentar algo, lo más necesario e importante es evaluar si estamos haciendo las cosas bien desde un punto de vista emocional. Emocionalmente hablando, hay 5 emociones que nosotros los seres humanos tenemos desde el punto de vista básico, que son la tristeza, la alegría, el, el mal genio, la ira, está el asco y está, se me fue una, tristeza, el miedo. Esas 5 son las que ya nosotros las vimos en una película muy bonita de Disney que se llamó Intensamente, la número uno. En esa película nos hablaron de que las emociones no son buenas, no son malas, simplemente son emociones. Simplemente hay que entenderlas, simplemente hay que manejarlas. Simplemente debemos tener la disposición para comprender que las emociones son eso, dejarlas fluir. Son emociones que son de nosotros como seres humanos y hay que permitir que fluyan. Pero también hay que permitir entenderlas y saberlas manejar. Porque muchas veces nosotros podemos tener una disposición para entender que tengo una emoción. Entonces familiarmente, en mi hogar, en mi trabajo, puedo tener un problema con alguna persona. Y puedo estallar, puedo gritar, puedo manotear, pero no está bien hecho porque en realidad estoy complicándole la vida a los demás. Y lo que estoy haciendo al complicarle la vida a los otros, por tener precisamente esa indisposición en el manejo de mis emociones, es que estoy generando en el otro otras emociones. Entonces partamos de otra base importante, y es que nosotros somos generadores de emociones. Así como los demás son generadores de emociones para nosotros, para con nosotros, nosotros también somos generadores de emociones en el otro. Y a veces esa carga emocional que tenemos, nosotros lo que realizamos es sencillamente una indisposición hacia la buena relación. Porque con lo que hago, afecto a la otra persona, al otro ser humano, a mi compañero de trabajo, a mi familia, a mis hermanos, a mis tíos, a mis padres, a las personas con las cuales convivo. Entonces, de lo que debo tener yo en cuenta es que esa afectación no debe ser así como tan, tan de afán, ni puedo generar una complicación para las demás personas. Por eso, quiero leer algo que escribí, eso sí lo voy a leer textual. Un escrito que realicé con respecto a lo que significa la bioneuroemoción.
Es el entender una palabra que me gusta mucho y para que la dejen ustedes por allí y tomen nota, se llama la etiología. Etiología. La etiología es entender la raíz, la razón, el motivo de una enfermedad. El de dónde viene, el por qué salió, el dónde afloró, el cuándo empezó. Eso se llama etiología. Y la ciencia tiene determinada la etiología desde el punto de vista médico-clínico como el entendimiento precisamente de ese tipo de situaciones patológicas que me afectan como ser humano. Hoy, recordando un poco este tema para ustedes, hay un libro que me gusta mucho y se llama La psicogenealogía. Es un libro que escribió una psicóloga que se llama Anna Schuttenberg. Bueno, se llamaba, ya falleció. Y Anna Schuttenberg tuvo la oportunidad de estar en los campos de concentración en Alemania. Después de que sale y toda su disposición a la recuperación emocional, escribe, se doctora en psicología, escribe su libro y una frase de este libro que me gusta muchísimo dice, lo que tú no hablas, lo que tú no lloras, lo que tú no expresas, te va a doler. ¿Dónde te va a doler? En alguna parte de tu cuerpo, porque esa es una carga emocional. Si tú no hablas, si tú no expresas, si tú no lloras ese dolor, esa angustia, ese momento emocional que tienes por dentro, pues lo que vas a hacer es complicarte la vida. Y te la complicas porque te va a empezar a doler tu fisiología. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que toda respuesta psicológica, conductual y emocional es a lo que llamamos el estrés. Y esa carga estresora es a lo que llamamos una grima. No me dejen olvidar y por favor tengan ustedes en cuenta esas palabritas. La grima. Grima, importante entenderla y conocerla. La grima es aquella situación que de pronto me molesta, me incomoda, aquella situación que de pronto me puede generar malestar, que me puede generar también una situación de complejidad, que me genera escozor, que me genera molestia, que me genera fastidio. Eso es una grima. Y ya les hablo un poquitico más de ello. Quiero leerles el escrito que elaboré para esta jornada de hoy. En múltiples ocasiones nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezamos a sentir dolores físicos, incomodidades emocionales, pensamientos angustiantes que nos desconcentran de nuestras actividades normales. Pensamientos angustiantes que nos desconcentran o que sentimos simplemente una molestia y puede ser en un lugar específico como nuestra piel. Cutáneamente empezamos a generar una piquiña, una rasquiña, un salpullido, una tensión muscular, me duelen los hombros, la espalda, la cintura, algún lugar del cuerpo, alguna parte específica. Y estas pequeñeces a veces no les damos mucha importancia. Y lo que hacemos es de pronto nos tomamos un placebo, la pastilla para el dolor y ya, y las pasamos por alto. Lo que debemos entender es que no todos los dolores o todas las afecciones fisiológicas o físicas que experimentamos a lo largo de nuestra vida son producidos por una causa fisiológica, de pronto un golpe, de pronto una torcedura, o sencillamente son la puerta a una enfermedad. No son todos lo que decimos. Pero sí existen dolores producidos por una afectación a la cual en neuroemoción denominamos los dolores emocionales. ¿Y qué es entonces un dolor emocional? Un dolor emocional es cuando tenemos un paciente, aquí están conectados conmigo varios colegas y van a entender mucho más fácil todo esto, es que cuando tenemos un paciente que viene y nos acompaña y este paciente nos dice, me duele el alma. ¿Por qué? Porque has tenido una pérdida, porque has tenido una situación de incomodidad en tu vida, porque has tenido una situación no lograda, no concebida, un sueño inconcluso. En todo eso genera en nosotros un dolor, una afectación muy por dentro y no sabemos otra forma de expresarla, de decirla, sino en el alma. Ese es un dolor emocional. A lo largo de nuestra vida vamos a vivir y experimentar dolores físicos y emocionales. Vamos a ir pasando por etapas y periodos que pueden estar llenos de éxitos, pero también de fracasos, de decepciones y también de alegrías. Debemos entender que estas etapas fortalecen el carácter, el espíritu, y a eso es a lo que llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para levantarnos después de habernos caído. Para si tuve una situación compleja, una situación de pérdida, una situación de una quiebra económica, una situación de pronto de ausencia emocional, alguna situación que me genera dolor fuerte,
me tengo que levantar y volver a empezar. Resiliencia, le llamamos a eso en psicología. Los japoneses, me encanta mucho una frase que tienen ellos y dice, 7 veces caído, 8 veces levantado. Se trata es de eso, de no dejarnos amilanar por las situaciones o por lo que nos ocurre en la cotidianidad. Pero conozco muchas personas que sí, estas situaciones emocionales les mandan de una vez a la lona, los ponen down y eso es lo que no permite que el ser humano evolucione. Suele ocurrir que cuando estamos inmersos en estos momentos de fase de fracaso o de decepción, eludimos el sufrimiento, lo disfrazamos, nos enmascaramos, porque eso es lo que hemos aprendido en la vida. Lo cubrimos con un buen sentido del humor o con una falsa alegría. Y nos pueden saludar, ¿cómo estás? Y tú tienes el dolor interno, no, todo perfecto, todo bien. Y entonces saludas a los demás porque te dicen que no te vean mal. Al contrario, cuando tú estés mal, no te quejes, o sea, muy diferente quejarse. Lo que es importante es hablar de tu emocionalidad. Complicado emocionalmente, pero no tienes que estar contándole a todo el mundo tu dolor, tu angustia, ni mucho menos quejándote. Pero sí es importante que expreses que tienes una afectación emocional, porque eso te hace mayor capacidad de generar catarsis, de soltar, de evolucionar dentro de un momento de necesidad de no cargar y no enfermar. Así de sencillo y práctico. Por eso entonces, cuando eludimos ese sufrimiento y lo cubrimos con una falsa alegría, ¿qué es lo que debo aprender a cambiar? Es la pregunta. Lo que debo hacer es que cuando siento ese sufrimiento, y ese a veces es como prolongado en el tiempo, es cuando se le denomina dolor emocional. Ese dolor ya no aparece de manera repentina, sino que se convierte en una repetición, en un bucle, en algo que da vueltas y vueltas y vueltas. Un bucle es aquella situación que tú repites continuamente. Y para hacer un poquito más coloquiales, mi abuela tenía muchos dichos. Mi abuela decía uno que me gustaba mucho y era, el que no quiere caldo, yo sé que ustedes se lo saben, se le dan 2 tazas. Esa es una repetición. Cuando tú no quieres enfrentar una situación, cuando tú no quieres afrontar algo, vuelve y te pasa, vuelve y te ocurre. Ese es el bucle en el que caemos en la situación emocional. Es esa repetición. Y es cuando nosotros entendemos que hay casos de descontrol de conducta. Entre una y otra persona, el dolor puede ser completamente diferente, puede ser sentido de una forma diferente. De hecho, todos los seres humanos somos diferentes. Pero cada situación es muy particular. En la naturaleza de nosotros los seres humanos, cada persona afronta, gestiona los sentimientos y las acciones y las emociones de una forma diferente. Si eso tiene mucho que ver si tienes un grupo de apoyo sí o no. Eso tiene que ver si tú estás trabajando sí o no. Si te criaste con hermanos sí o no. Quiere decir que si tienes una pareja sí o no, si tienes hijos sí o no. Todo eso lleva una consecuencia. Por eso no hay una generalidad. Esta mañana estaba dictando un tema virtual también y recordaba algunas preguntas que me hacían sobre cómo solucionar casos específicos. Y el tema es que un caso específico hay que revisarlo específicamente, porque no hay una pastilla que nos solucione todas las situaciones. Hay una pastilla para el dolor que soluciona todo. No la voy a decir, pero sin comerciales. Pero la idea es que no existe esto para los dolores emocionales. Lo que sí hay que hacer es entender que esas herencias, creencias y esas vivencias que tenemos como seres humanos, las tenemos que aprender a leer, interpretar, a perdonar a veces, a sanar y a subsanar. Porque nosotros, los seres humanos, cargamos a veces con esas creencias de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los tíos, en familia. Y esas creencias nos llevan a tener una herencia de aprendizaje y luego se convierte en una vivencia. Y yo soy así y no sé por qué. Y es a lo que llamaríamos de pronto un paradigma. Pero desde la perspectiva bio-neuroemocional, la entenderíamos como cuando se padece ese dolor físico y ese paciente sigue sintiendo el dolor, sintiendo el dolor, padeciendo el dolor y sencillamente su cuerpo no siente ningún alivio. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a revisar estas situaciones emocionales. La medicina ya ha empezado a entenderlo y por eso la psicología empieza a tener un factor supremamente valioso en el proceso de entender la raíz, la etiología de la enfermedad desde el punto de vista emocional. Por eso se habla de bio, de biológico,
neuro, cerebro, emoción. Esa conexión, ese vínculo que tenemos etiológico entre nuestra mente, la emoción y nuestro síntoma, es sencillamente la base de entender nuestra enfermedad. Y por eso es a lo que a veces nosotros entendemos como una ignorancia emocional. Yo puedo ignorar qué me generó esa situación, pero a la medida en que vayamos indagando, enterándonos, entrando, preguntando, entonces podemos entender qué es lo que está pasando con las personas. Muy bien, recuerden que voy a tener aquí mi chat abierto, ya lo tengo abierto aquí en el Meet, voy a revisar el chat de el Facebook para que cualquier pregunta, inquietud, algún comentario que me quieran hacer, con muchísimo gusto. Quiero que me digan ahora cómo, si estoy siendo claro con la explicación, si estoy siendo hasta ahora teniendo oportunidad de ser fluido en esta explicación. Me dicen por favor si hay algo que necesitan que les esté repitiendo o les esté renovando la información, por favor me avisan. Cuéntenme, por favor, ¿cómo vamos hasta ahora? Si estoy siendo claro con la explicación, tan claro como el agua del río Bogotá o un poquito más. Díganme, por favor, escríbanme aquí en el chat, lo tengo abierto, chat de Facebook, chat de el... Ah, bueno, por aquí Clara Inés me dice, perfecto, súper, una manita arriba, gracias. Muy bien, me quedo con esta y ya ahorita sigo, vuelvo otra vez a los chats. Paso a paso, entender nuestros dolores emocionales, debemos revisarlo de esa manera, paso a paso. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Desde qué momento? ¿A qué horas? ¿Cuándo lo sentiste? ¿Y por qué siempre es en el mismo lugar? Mediante esa introspectiva y ese diálogo interno con nuestro propio momento emocional es cuando entendemos que sí estamos siendo afectados, sí o no. Entonces por eso les quiero decir, ahora después de haber leído esto, bienvenidos a este encuentro con tu salud física, mental y emocional. Bio, neuro, emoción. Muy bien. ¿Y qué es entonces esto de la bioneuroemoción? Es comprender que cada una de las personas, cada uno de nosotros, tenemos unos biomarcadores. Tampoco dejen ir esa palabra. Les he dicho tres palabras interesantes. Grimas, etiología y ahora biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? En, en, la, en la física y en los estudios bioquímicos, los biomarcadores son esos puntos repetitivos en ciertas frecuencias, o esos puntos repetitivos en ciertas cadenas de ADN, o esos puntos repetitivos en ciertas enfermedades. Un biomarcador es esa repetición que tú tienes cuando tú dices que me duele la cabeza y tú dices, es que cada vez que voy a tal lugar, me duele la cabeza. Ah, ya identificaste el biomarcador. Identificaste la grima. Entonces, atención con esto. ¿Cómo empezamos a identificar nuestros biomarcadores desde los procesos de la grima? La grima son, recuerden, molestias, incomodidades, fastidios, eso que me descompensa y que me descontrola, que me saca de mi espacio de tranquilidad, de mi balance emocional. Hay una frase que me encanta, tomen nota, lo que me controla, me descontrola. Es muy interesante. O viceversa, lo que me descontrola, me controla. Por eso identifica qué te está controlando la vida, qué te está controlando la emoción. ¿Qué es eso que te está descompensando? ¿Cuál es la grima que te está colocando en indisposición? Y cuando tú identificas esa grima, entonces puedes empezar a evolucionar en el proceso de la sanación. Dos cosas. Uno, la bioneuroemoción es comprender que mis emociones me pueden generar enfermedades, patologías que pueden ser unos síntomas simples, pero que después se pueden convertir en enfermedades complejas. Que si yo logro identificarlos a tiempo, mediante la bioneuroemoción, puedo evitar enfermarme, porque sano mi situación emocional. Pero cuando yo ya tengo una patología, una determinación fisiológica, unos exámenes médico-clínicos y tengo un dictamen médico donde me dice tienes tal cosa, en ese caso ya pasamos a otra situación y se llama biodescodificación. Son dos cosas diferentes, para que lo entendamos. Luego hablaremos de la biodescodificación. Por ahora concentrémonos en la bioneuroemoción. Bioneuroemoción. Y entender la bioneuroemoción es comprender que esas grimas entran por mis órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos son cinco: ojos, oídos,
olfato, gusto y tacto, ahí están los cinco. Tú debes empezar a entender y hacer un listado. Yo siempre que hago este tipo de ejercicios prácticos y estos talleres de forma presencial, que un día de estos los invitaría a un taller presencial, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Lápiz y papel. Y tienes y escribes cada uno de tus órganos de los sentidos. Y empiezas a visualizar y a decir, por ejemplo, ¿qué me grima la vida desde el punto de vista del olfato? ¿Cuáles son los aromas que no me gustan? Las grimas, recuerden que todo es lo que me incomoda y me molesta. Si no me incomoda ni me molesta, no es una grima. Pero también entendamos otra situación. Y es que las grimas mías son diferentes a las tuyas. Las grimas tuyas o mías son diferentes a las de otras personas. Si hay un aroma que a mí me incomoda, me molesta, por ejemplo, puedes tú decir, no, es que a mí me molestan los aromas dulces, las fragancias dulces. Y un compañero de trabajo te dice, o tu pareja, te dice, a mí sí me encantan las fragancias dulces, mire, por eso me la aplico. Mira, con razón me cae mal. No te cae mal porque te huela mal. Te cae mal es porque sencillamente ese aroma en ti genera una molestia, pero a la otra persona le gusta. Ahí tenemos un desacuerdo y esos desacuerdos generan inconvenientes emocionales. Pero si logramos hablar y manejar la situación, todo se solventa y no cargamos nuestro cuerpo de emociones simples y a veces tontas que pueden generarnos enfermedades. Se las cambio. Podemos tener eso con el olfato. Tú puedes hacer un listado de los aromas que te molestan. Puedes hacer un listado de las cosas que no te gusta ver. La que te grima la vida cuando ves algo. ¿Qué te molesta? Hagamos un ejercicio. Escríbame por favor en el chat. ¿Cuáles son las grimas de ustedes? Escríbame ahí rapidito. ¿Qué te grima la vida? ¿Qué te molesta escuchar? ¿Qué te molesta ver? ¿Qué te molesta sentir? ¿Cuál es la parte del cuerpo que no te gusta que te toquen? ¿Qué te molesta olfatear? ¿Qué te molesta saborear? ¿Cuáles son los sabores que no te gustan? A ver, les invito a que me escriban en el chat, conversemos un poquito. Tengo abiertos los dos chats, voy a refrescar aquí este. Ah, perfecto, aquí. Entonces los invito, aquí refresco el chat también del Meet para que me cuenten entonces cuáles son sus grimas. ¿Quién me escribe? Una grima, cualquiera. ¿Qué te molesta la vida? ¿Qué te grima la vida? Aromas, ¿qué te molesta ver? ¿Qué te molesta escuchar? ¿Qué te molesta sentir? ¿Qué te molesta percibir desde el punto de vista de tus órganos de los sentidos? Ah, el olor a cigarrillo, me dices, Sandy, qué bien. Bueno, no digo que qué bien que te moleste, digo es qué bien que me respondas, gracias. El cigarrillo. Y puede ser que para la persona fumadora ese no sea un inconveniente porque está acostumbrado. Y es más, hasta la ropa a veces del fumador huele a tabaco, a cigarrillo, pero él ya no lo percibe porque el olfato es el órgano de los sentidos que más rápido se adapta a las situaciones. Como tal, entonces, de pronto la persona que está teniendo ese aroma no lo percibe, pero el otro sí, al que sí le molesta. Claro, y esa grima entonces va muy particularizada con los sentimientos y las emociones de niñez. Eso es lo interesante de todo esto, que empezamos a comprender un poco quién soy yo, de dónde vienen mis emociones y de dónde vienen mis grimas. Cuando hacemos ese listado, y si tú te tomas la molestia de hacer el listado y escribir, entonces tú escribes y dices, a ver, por ejemplo, que me molesta que me toquen la planta de los pies. Ah, perfecto. Gracias, Clarita. Me molesta que me toquen la planta de los pies. Interesante. Esa es una parte del cuerpo que a veces a una persona, alguien dirá, no, al contrario, me encanta que me hagan un masajito a los pies, pero hay otras personas que no, que les molesta, les incomoda. Y esa es una grima. Cuando tú comprendes esa grima, entonces empiezas a entender algo, que tus pies son la parte del cuerpo que sostienen tu cuerpo. Y si te molesta que te toquen los pies, te molesta que te muevan el piso. Entonces es una pregunta clara. ¿Quién te está moviendo el piso? ¿Con qué personas no tienes la disposición para hablar? ¿O te indispones fácilmente cuando te encuentras con alguien y uy, sientes que esa persona te mueve el piso? Te da mal genio. Resonancia. Recuerda, déjalo ahí. Se trata de esto. Así funciona la bioneuroemoción. Funciona es comprendiendo que mis grimas son esos indicadores, esos testigos
En los vehículos, en el carro, en la motocicleta, pero sobre todo en los vehículos, en los carros, tú tienes en el tablero de mando unos bombillos pequeñitos, unos LEDs, se llaman testigos, y esos bombillitos alumbran cuando hace falta algo. El combustible, el aceite, la batería, de pronto algún sensor. Y cuando eso se alumbra, tú automáticamente te pones alerta porque tu vehículo es muy costoso y vas a llevarlo al mecánico. Pero cuando tus testigos corporales te empiezan a doler, te empieza el dolorcito de cabeza, el dolor de la cintura, el dolor de la rodilla, el dolor del brazo, el codo, tú dices, bueno, me tomo la pastilla. Y ahí sí no vas al mecánico ni vas a hacerte una revisión. Esta es la revisión que necesitamos hacernos. Esto es entender mi cuerpo y esto se llama interocepción. Tomen nota por ahí. Otra palabra interesante. Ya van cuatro. Interocepción es leer mi cuerpo. Es entender mi cuerpo, entender mi situación personal, entender dónde me duele y por qué me duele. Recuerden que les decía del libro de Anna Schuttenberg, lo que tú no lloras, lo que tú no hablas, lo que tú no expresas, te va a doler. Y cuando yo no soy capaz de expresarle a alguna persona, de colocar un límite, por ejemplo, y decirle a esta persona, mira, por favor, con el cigarrillo te puedes hacer lejitos, o sea, fumas allá, por favor. O decirle a la persona que me está moviendo el piso y que me está queriendo tocar los pies sin hacerlo físicamente, pero me lo está haciendo, no decirle, bueno, por favor ya no hagas esto. Y si no tengo esa capacidad de hacerlo, ahí empieza la afectación emocional. Y te cargas. Y te cargas por no decirlo. Y te va a doler. Así tan sencillo es este proceso. Les voy a contar una historia que tuve hace un tiempo. Cuando estaba en la ciudad de Ibagué, viene una señora madre con un hijo de 18 años. Su hijo se iba a ir para la ciudad de Bogotá, pero el hijo se iba a ir a estudiar. Ya estaba en su proceso universitario. Y el hijo tenía un dolor impresionante en los tobillos, en los talones, en los pies. Pero fue a médicos, especialistas, podólogos y absolutamente nada. Hasta que ya le dijeron, llévelo a psicología porque es que él no tiene nada. Cuando me siento a charlar con el muchacho, entonces lo primero que le pregunto, y les voy a decir textualmente lo que le dije al muchacho, le dije, en ese momento le dije, chino pendejo, ¿usted para dónde quiere irse? Y su mamá no lo deja. En ese justo momento el niño, bueno, el muchacho ya de 18 años, se puso a llorar y dijo, me quiero ir a estudiar a Bogotá, pero mi mamá no quiere que me vaya y yo tampoco quiero dejarla sola. Ese dolor de desprenderse de su hogar, de su mamá, de ver la angustia, el dolor de su mamá, ¿para qué sirven los pies? ¿Para qué? Para moverte, para caminar, para saltar, para avanzar, ese avance en tu vida que estás queriendo dar y tu mente, tu corazón te dice no lo hagas, pero tu cuerpo y tu mismo cerebro quiere sí hacerlo. Entonces ahí empiezas a pelear contigo mismo y biológicamente te duele. ¿Dónde? Donde debe dolerte, en los pies. Porque no puedes avanzar. Porque no tomas la decisión de avance. Y es así de sencillo. Por eso entonces, cuando tú comprendes estos biomarcadores, cuando comprendes estas grimas y empiezas a entenderlas desde el punto de vista bio-neuroemocional y empiezas a darles la oportunidad de introspectar dentro de ti, no es de hablar, no es de discutir, es sencillamente dejarte llevar. Si quieren escribirme, síganme escribiendo. ¿Qué otro dolor emocional pueden tener ustedes? Les quiero recomendar un libro que se llama Usted puede sanar su vida, de Lois Hay. Es estupendo, es maravilloso, es uno de los libros iniciales en todo este proceso de la bio-neuroemoción. Este libro, en la parte final, tiene una descripción, aquí Lois Hay coloca una descripción desde las necesidades, o mejor, desde los dolores fisiológicos. Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo por si me quieren escribir. Aquí, mire, vamos al tema de los pies. Mire, aquí dice cuando te duelen los pies. Entonces, ¿qué pasa? El pie representa nuestro eh, entendimiento de nosotros mismos, de la evolución de vida y de ir hacia adelante. Entonces, cuando no puedes hacerlo, cuando no tomas la decisión, como les acabo de contar, te duelen los pies. Busquemos otra por acá. A ver.
ver, cuando tienes un dolor en, en la garganta. A ver, muchas veces te duele la garganta, no sabes por qué, tienes una carraspera y todo el tiempo estás con carraspera, garganta, y te duele y tú no sabes qué es lo que pasa. La garganta, ¿para qué sirve la garganta? Para hablar, para cantar, para expresar, para manifestar, para decir. Y cuando tú te encuentras con situaciones, con personas, con momentos en los que quisieses decir, pero no lo haces, justo en ese momento, te duele la garganta, se te va la voz y no puedes hablar y en ese momento te bloqueaste. ¿Por qué? Porque tu cerebro te está diciendo, no lo hagas. Y tus emociones te están diciendo, sí, hazlo, dilo. Y esa pelea entre el corazón y el cerebro es lo que genera el bloqueo. Y tu garganta se cierra y no puedes hablar. Eso es lo que ocurre. Si me quieren escribir, escríbanme. Voy a colocarles aquí a ver si los que están en el Facebook Live pueden ver lo que les voy a mostrar. Voy a mostrarles aquí estos biomarcadores. A ver, a darles aquí un momento. Este biomarcador, a ver si me logra, si me lo logran ver ustedes que están aquí en el... A ver, ventana. Listo. No sé si los del live en este momento lo logren ver. Si me escriben por favor y me dicen si sí lo ven o no lo ven. Pero lo estoy montando, lo estoy subiendo desde el Google Meet. Entonces, estos, aquí tengo unos biomarcadores que me hablan y me dicen cuáles son las situaciones que yo puedo tener como una persona que me puede afectar la vida. Entonces, bueno, aquí tengo algunos de ellos. Biomarcadores, desde el dolor muscular. Hay unos biomarcadores fisiológicos que tienen que ver con mis órganos internos, con mi hígado, mi páncreas, mi colon, mi estómago, mi esófago, con todo mi proceso visceral. De hecho, cuando tenemos muchas personas que son altamente emocionales, decimos que son personas muy viscerales. Pero justo ahora, entonces, estos biomarcadores, después les muestro los otros. Por ahora voy a mostrarles los biomarcadores desde el punto de vista muscular. ¿Alguien quiere saber una parte del cuerpo que te duela? A ver, voy a mirar aquí el chat. ¿Qué parte del cuerpo te puede estar doliendo para mostrarte entonces dónde puede estar ocurriendo algo? Ya, por ejemplo, Clarita nos dijo lo de la molestia en los pies, entonces vayamos aquí a los pies. Voy a tocar aquí pies. Entonces aquí le digo un clic y ya me aparece. Esto funciona de la siguiente manera, se lee de forma horizontal. Y de forma horizontal lo que hago entonces es entender que cada una de las descripciones me puede dar una ayuda, una luz. En este caso, por ejemplo, los pies. ¿Qué genera los pies? Uno, puede ser dudas con el avance o en el camino que se debe tomar, como en la historia que les conté de este muchacho. Dos, otra situación. Personas que tienen conflicto con los apegos de padre o de madre. Ojo con eso. Entonces tú empiezas a entender que eso es ese apego que tienes y no te deja caminar, pues ahí te están doliendo los pies. Los pies son estabilidad. Siempre hay que empezar por entender ese órgano del cuerpo, ese lugar fisiológico, para qué sirve. Los pies son el balance, el soporte, la amortiguación, cuando tú saltas, soportan el peso de tu cuerpo. Así que los pies duelen de alguna manera cuando se pierde el equilibrio, cuando pierdes esa disposición a estar en estabilidad. Entonces, ahí está nuevamente para Clarita. Cada uno de estos son unos punticos azules que ustedes ven acá, son los biomarcadores que me dicen cómo estoy yo. No sé si los que están en Facebook Live quisieran saber, o a ver, voy a refrescar aquí el chat de acá del Meet. Listo, ya lo estoy refrescando. Ah, bueno, no me han escrito todavía, pero si tienen preguntas, si tienen dudas, con todo gusto. La bioneuroemoción es tu cuerpo habla desde las emociones. Esto es una corriente muy europea, les decía, bioneuroemoción. Pero en el tema, desde el punto de vista norteamericano o americano, pues para nosotros, a eso es a lo que llaman la epigenética, que es exactamente igual, o la sintergética, que es entender un poquito la razón de las emociones etiológicas desde el punto de vista de lo que me está pasando. Bueno, por aquí veo en el chat, hola Sandy, gracias por escribirme.
A mí me pasa que cuando quiero hacer alguna actividad física me empieza a faltar el aire. Ah, bueno, entonces ya es tema de pulmón. Para respirar, he ido a varios especialistas, pero no le han diagnosticado a qué se debe. Perfecto. Sandy, vamos a remitirnos aquí al libro de Loisa Hay. Y recordemos, lo primero que tengo que hacer es entender para qué sirven los pulmones. Los pulmones son el lugar donde se guarda por unos cortos instantes y momentos el aire, el oxígeno. Es un lugar, un repositorio que me ayuda a limpiar también el CO2 de mi cuerpo, es decir, el aire que está afectado, que está sucio, me lo saca y entonces para que no me envenene, circula. Y entonces cuando yo tengo una disposición para hacer algún ejercicio, algún movimiento físico y empieza a agitarme y empieza el pulmón a afectarme, entonces vamos a ver qué dicen pulmones. Aquí esto está por orden alfabético, entonces vamos a revisar por acá. Bueno, entonces, y recuerden que esto es lo interesante de revisar estos temas, es empezar a verlos desde el punto de vista del por qué, el para qué y entender el qué tiene que ver eso conmigo y el para qué me sirve a mí. Entonces, aquí están. Pulmón. Dice, la capacidad de inspirar en la vida. Ojo con eso, Sandy. Quiere decir que de pronto las aspiraciones que tú tienes en tu vida no las has logrado y sientes una limitante en el logro de tus oportunidades personales. Por ahí hay un inicio. Ahora, puede ser una situación de un duelo mal elaborado, una pérdida que tú tuviste, emocional, haz memoria, miedo a inspirar la vida, miedo a salir, miedo a enfrentar. Te sientes indigna de vivir plenamente. Qué interesante. Cada una de estas situaciones, Sandy, ya empiezas a hacer memoria, empiezas a hacer resonancia, empiezas a entender el por qué estamos hablando de lo que estás hablando. Y mira qué interesante, la grima que tú me decías, el olor a cigarrillo, es una afectación a pulmón. Y ahora me hablas que lo que te duelen son los pulmones. ¿Ya ves la relación? Ahí es cuando debemos tener un poquito de más tiempo y capacidad y espacio para poder conversar con ustedes y que vayamos entendiendo un tanto más esto para dónde nos lleva. Porque esa resonancia que tú ya estás teniendo, justo esa correlación entre tu situación de respiración con la grima de tu vida, ahí hay algo interesante. Entonces es cuando tenemos que ponernos en atención y estamos pensando en una solución. Pero lo más importante es, fíjate cuáles son las aspiraciones que tienes en tu vida. ¿Cuáles son esos deseos, esas aspiraciones, esos sueños en tu vida que están inconclusos? Pero también no pierdas de vista el hecho de una, una pérdida no resuelta, un duelo no elaborado. Te lo dejo ahí de tarea. Muy bien, voy aquí al otro chat, voy aquí al chat del Meet. A ver quién de pronto me ha escrito. Bueno, todavía no me han escrito por aquí. Bien, recordemos que esto se trata es de comprender que mi cuerpo me habla. ¿En qué momento yo empiezo a pensar cuál es la parte del cuerpo que me duele con mayor continuidad? ¿Cuál es ese lugar de mi cuerpo que me está doliendo y yo no me estoy dando cuenta y que tengo esa capacidad de poderlo comprender? La bio-neuroemoción de lo que se trata es hacer ese entendimiento y esa comprensión. En lo personal, para Mario Fernando, me gusta mucho empezarlo a verlo y a analizarlo desde lo que les decía, desde las grimas, porque me da mucha luz, porque la grima es lo que te molesta en la vida y luego, al sumarlo con ese dolor, te empieza a generar una situación de entendimiento del por qué está pasando lo que está pasando. Voy a ir a una de las generalidades que más tenemos con las personas y son el dolor de espalda. Pero entendamos algo, la espalda, el dolor de espalda. La espalda se divide en tres, espalda alta, media y baja. Y cada una de ellas tiene una disposición totalmente diferente para entender el biomarcador, para entender la etiología. Que si a ti te duele la espalda, no es igual que a otra persona que le duele la espalda alta, casi a los hombros, que si a alguien le duele la espalda baja, casi a la cintura. Son muy diferentes los dolores y entendámoslos un poco. Entonces voy a ir aquí a este biomarcador y este biomarcador es de la espalda.
Entonces, la espalda en general puede ser una persona con desesperanza, cuando te duele la totalidad de la espalda, que carga con responsabilidades y con situaciones ajenas. Una persona que se carga situaciones que no son propias, que no son suyas, que se carga con las situaciones de sus hermanos, de sus tíos, de la familia, pero tiene también sus propias responsabilidades, su dolor en la espalda va a ser inmenso porque es una carga. Y esa carga es la que tú debes evitar. Pero te la echaste encima, te la cargaste, pues eso es lo que te va a afectar. Espalda, empiezo por la baja, espalda baja, que es la espalda que nos da casi a la altura de la cintura. Entonces le damos que esta parte es interesantísima. Conflicto por el dinero, miedo a quedar sin dinero o apoyo financiero. Temor a no tener lo suficiente, pensamiento de escasez. Llevar el peso de otros. Si me voy, todo se hunde, todo se acaba. Y ese pensamiento, ese conflicto por el dinero, es el que te pone a doler la espalda, a la altura de la cintura. El temor a no tener lo suficiente, el temor a no ser un buen proveedor, el temor a no lograr avanzar económicamente, y ese dolor se arraiga allí precisamente por ese pensamiento. Es un pensamiento que atrae ese dolor, dolor emocional, bio-neuroemoción. Espalda media, que es esa espalda que te da más o menos a la altura, entre aquí la boca del estómago y en la parte de atrás. Eso es un conflicto con la culpa, un conflicto de traición o de atasco en el pasado. Una persona que se queda mucho tiempo, es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera ido, si yo hubiera traído, si yo hubiera logrado, pues resulta que ese conflicto, si te lo sigues guardando, ese conflicto es el que te va a enfermar y te va a dar un dolor que viene desde la boca del estómago hacia la parte de la espalda, atrás, a esa altura de la espalda media. Pero si el dolor es un poco más alto, casi a la altura de los hombros, que es la parte de atrás, más abajito de los hombros, ese conflicto es 100% afectivo. Falta de apoyo emocional, entonces sientes que estás cargando tú solo con la vida, con las situaciones, con los problemas, con las cosas, pero no eres capaz de decirlo. Y como no eres capaz de decirlo, te duele la espalda, a la altura de los hombros. Esa sensación de no ser amado, de no ser querido, de solamente te saludan porque necesitan dinero, porque necesitan el apoyo para algo, pero no están haciendo uso de ti como la persona que tú eres, como el ser humano que eres. Por tal razón, esa retención de amor, esa falta de comunicación o de expresar precisamente ese sentimiento de dolor, es lo que no te permite evolucionar. Y ahí está el dolor de espalda. Eso es un biomarcador emocional. Muy bien, mis queridos apreciados amigos. Me gusta que estos encuentros sean cortos pero sustanciosos. No veo más preguntas, así que entonces voy a dejar hasta acá. Voy a detener nuestro encuentro. Me gusta mucho trabajar 45 minutos con ustedes que aquí van a quedar grabados. Van a quedar en el Facebook Live, pero también los voy a subir al encuentro del canal de YouTube. Así que no se olviden, Resonando con Mario FM tiene una finalidad. Y es que vamos a tratar temas que son de cotidianidad, de fácil manejo, pero también de aplicar una solución en mi vida. Hoy quiero recordarles algo. Hace la última oportunidad que estuvimos con mi colega Janet, ella dejó un ejercicio de los dos deditos en la frente para que te reprogrames para algo. Les quiero recordar que esa es una reprogramación individual, eso es tuyo, si la quieres hacer. Pero que también el día de hoy ten en cuenta que la disposición para que tú manejes tus dolores emocionales es entender que tu cuerpo te está hablando. Y que eso se llama interocepción. Que esa interocepción es tuya. Y es la decisión de empezar a manejarlo. Así que si tú tienes un dolor en tu cuerpo, una fisiología, algo que te duele con continuidad, una repetición, empieza a identificar la grima y luego identifica dónde nace esa situación. Perfecto. Qué bien, Mario. Encontré la razón del dolor de la espalda. Gracias. Me lo imagino. Porque así nos pasa. Somos seres humanos. Y esto es una generalidad. Si quieren seguir leyendo, nuevamente les recomiendo el libro de Lois Hay. Usted puede sanar su vida. Es estupendo, es maravilloso. Y también les recomendaría, hay otro libro
Bueno, les dejo este mundial, les dejo este de Usted puede sanar su vida, que es fantástico, es estupendo, y pueden tener allí una luz bastante interesante sobre el hecho de comprender quién soy yo y cómo soy yo y por qué me duele mi vida, por qué me duele lo que decíamos hace un momento, esos dolores emocionales cuando nos duele el alma. Resonando con Mario FM, muchas gracias por acompañarme. Hoy quiero dejarles entonces igual la frase que es, recuerda que la vida es el tiempo que Dios nos da para construir nuestra felicidad. La vida es el tiempo que Dios nos da para construir nuestra felicidad. Resonando con Mario FM. Nos vemos en la próxima.